Hola, ¿qué tal? Amigos, muy buenas noches. Hoy, como todos los lunes, de 8 a 9, estamos aquí en su programa La Conjura para comentar con ustedes el tema de la semana, el tema del día, el local, el estatal, el nacional y también el internacional. Abel, ¿cómo estás? Muy Buenas buenos noches, días. Alfredo, buenas O noches. muy buenas noches. Bueno, buenos días para allá del otro lado Para del el otro mundo, ¿verdad? lado, sí, así Así es. es, pero buenas noches acá en Jalapa y en esta parte del territorio mexicano. Es 8 a 9. Fíjense ustedes que, a ver, hay datos tan interesantes en este asunto de Duarte de Ochoa que interesa a todos los veracruzanos. Más que nada porque se aplique la ley, porque es un caso emblemático de la corrupción desde el servicio público. No deja de ser sorprendente la forma en cómo ciertos actores políticos, concretamente en este caso Duarte de Ochoa y equipo que lo acompañó en este asalto a Veracruz, se dedican con la oportunidad que tienen de manejar el recurso público a distraer ese recurso para beneficio personal. Es tan interesante el caso si lo estuviéramos viendo con un enfoque desde fuera y no lo hubiéramos padecido como lo estamos padeciendo todavía y por muchas generaciones de veracruzanos tendrán repercusiones de todo el daño que le hicieron a Veracruz estas pandillas. El grado de corrupción, de desinterés por el bienestar de la colectividad, un compromiso a que, al que se sometieron y que buscaron además a través del voto, el caso de Duarte de Ochoa, que durante su campaña en el 2010 pues ofreció que venía lo mejor y Fidel decía que íbamos bien y que iba a venir lo mejor. Nunca llegó lo mejor. Y Por el nunca fuimos, contrario, y nunca fuimos para adelante, como para decía. nada. Por el contrario, si en el 2010, al término de la gestión de gobierno de Fidel Herrera, ya estábamos mal, pues en el 2012 estamos peor, Claro. peor. Ya no es reversible ese daño, sobre todo porque pues el tiempo de las generaciones se va. Muchos de los jóvenes que nacieron precisamente en ese trance del 2000, vamos a ponerle, al 2012, en Veracruz, han vivido en la crisis política veracruzana. Crisis política, económica y financiera y de gobierno, por supuesto. Y bueno, vino el 2016, una población cansada de la corrupción, harta de este tipo de gobierno, decidimos que hubiera alternancia. Y tenemos un gobierno de alternancia que lleva 7 y inició su 8º mes de gestión, ya su 9º mes Su de noveno, que gestión fue diciembre, ¿no? en agosto. Uh-huh. Ya inició su 9º mes de gestión y le estamos exigiendo resultados. Vistas las cosas con objetividad y por supuesto quisiéramos ver los resultados, porque a eso se comprometió el actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Pero visto las cosas desde un punto de enfoque objetivo, es muy difícil que lo vayamos a lograr. Claro. No, a ver, porque no hay dinero, primero, porque hay muchísimos problemas que resolver Así y es. sobre todo porque hay un tema, ese tema que a todos nos interesa, que es el de la corrupción y que quisiéramos ver a toda esta pandilla en la cárcel, ¿no? Así es. Bueno, Todos los veracruzanos votamos por la alternancia en el entendido de que la alternancia representaba para nosotros la posibilidad de que se hiciera justicia ante estos hechos que se llevaron a cabo durante 12 años.
Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, tal vez siendo todavía estudiante, yo leía a Raúl Olmedo en el Excelsior, que tenía una columna que se llamaba La Crisis, y él decía que cuando había crisis se prostituían todas las demás áreas, se prostituía los aspectos políticos, los aspectos sociales, etcétera. Y tú hace rato decías, hay una generación del 2000 para acá que vienen, que están creciendo en la crisis. Pues me parece que a lo mejor también venimos creciendo en la crisis económica, de los 80, de ¿no? los 80 para acá, de mediados de los... Así es. Entonces, sí es una constante, y en el caso de Veracruz podemos aventurar que se trata de una crisis de una crisis política, y a veces me cuesta mucho trabajo decirlo así, de crisis política, porque este grupo de gente que tomó por asalto a Veracruz, no les podemos dar la connotación de políticos. No fueron políticos, fueron un grupo de gentes advenedizos que se sumaron como pudieron a la administración pública, hicieron de ella un botín. De tal manera que la sociedad veracruzana precisamente voltó por la alternancia porque queríamos o queremos justicia. Es evidente que la tarea, la primera tarea del actual gobernador de la alternancia, y yo le pongo comillas a esa alternancia por su ADN, ¿no, Alfredo? Es evidente que pues la primera tarea, y porque fue su bandera de campaña, fue lograr que finalmente se apresara al ex gobernador, y detrás de todo eso me parece que hay toda una cortina de humo para que se aplique la justicia que yo he llamado la justicia a la mexicana. Sin embargo, el gobernador está intentando ser firme, ¿no? Está intentando ser firme en esta posibilidad de llevar o de hacer justicia. Nosotros decimos que los meten a la cárcel, bueno, de hacer justicia con todo aquel grupo de la administración pasada, de la administración antepasada y de la pasada. Y creo que en ese sentido el actual gobernador está firme y está insistiendo en que lo va a lograr. Incluso hace poco tuvo una comparecencia y hizo mención de algunos personajes que formaron parte de la administración de Fidel Herrera Beltrán, y desde luego aquella gran lista que ya tenemos de los funcionarios que ahora están bajo el cobijo de la legislatura, ya sea federal o local. Estamos confiados, a pesar de que él prometió que en 6 meses iba a acabar con cierto tipo de problemas, especialmente la cuestión de seguridad, y no lo ha podido cumplir, pero estamos confiados de que esta parte de hacer justicia con el mal manejo de los recursos públicos se va a lograr. Y creo que además está obligado a lograrlo, porque de frente tiene el proceso electoral 2018. No sé qué opinas, Alfredo. Efectivamente, no, obviamente no podemos definirlo. El político, por definición, se encarga o tiene la gravísima encomienda de trabajar por el bien común. No podemos calificarlos de políticos, como bien dices. El caso del actual gobierno, que es de la alternancia porque es un partido diferente el que gobierna, porque hay una visión diferente de gobierno, y en esa lógica Yunes Linares está trabajando y está empecinado, y qué bueno que así lo esté, en meter a la cárcel a quienes violentaron las normas de la moral, de la ética y de la buena conducta en la administración pública, robándose el dinero de los veracruzanos. El día de ayer estuvo a petición suya ante la Procuraduría General de la República, quien le aceptó y lo invitó a comparecer, a declarar lo que en bien tuviera.
Y dijo, y más bien recordó el gobernador, que en abril del año pasado aún era candidato al gobierno de Veracruz. Él denunció por investigaciones que había realizado y tenía documentalmente todo esto bien estructurado. Había testimonios para calificar de actos ilícitos los que hizo la señora Karime Macías, incluso su papá, la hermana de la señora Karim, y toda una familia consanguíneas que se dedicó a usufructuar el poder que tenía Duarte de Ochoa sobre el presupuesto de los veracruzanos. Compareció ante la Procuraduría y dice que esa comparecencia va a llevar cierto tiempo. La de ayer fue la primera comparecencia. Habrá más en donde él aportará un mayor número de testimonios, ¿no?, que respaldan su dicho en contra de Duarte de Ochoa. Ratificó lo que ya se había dicho acerca del diputado Edgar Espinoso, en el sentido de que él había sido parte de esa trama, confesado por el propio, en una grabación, por el propio Edgar, e incluso que el diputado Espinoso devolvió helicópteros, casas, propiedades en avión, etcétera, y quedó en devolver más todavía, pero que no lo ha hecho, y que bueno, pues lo van a volver a llamar. Claro, es diputado. Lo que hizo fue, si no de motu propio, sí de común acuerdo, pues para bajarle un poquito a la presión sobre él, porque efectivamente, pues al frente de la Secretaría de Educación del Oficialía Pública, Mayor, en donde se maneja miles de millones de pesos, pues hubo desvíos considerables de ese recurso atribuidos precisamente a su desempeño como oficial mayor de esa secretaría. Entonces, va avanzando. Quisiéramos que avanzara con mayor celeridad, pero estos asuntos no son a la querencia de cada quien. Pongo un ejemplo. Cuando se comentó la llamada de Trump con el presidente Peña Nieto, se acabaron al presidente de la República. Lo menos que le dijeron que era un dócil, ¿no?, tibio, que había estado supeditado a todo lo que le decía Trump y que hubiera reaccionado conforme el que escribía, pues de otra manera. Claro. Pero yo lo invitaban incluso a interrumpir a Trump en la conversación. Pero yo me quiero poner en el caso del presidente de la República, o que quien critica así se ubique en ese lugar a ver qué hubiera hecho. No hay como estar en la silla como para hablar. No, por supuesto. Sí. El presidente de la República tiene una responsabilidad bastante grave y no puede reaccionar como el común de los mexicanos. Así es. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Y ahora ya con la transcripción de esa llamada, pues nos damos cuenta que actuó con prudencia. Claro, y creo que es el papel que tenía que jugar en el momento de la llamada, ¿no? Prudencia. Desde luego que en el caso de Enrique Peña Nieto, porque ha evidenciado poco oficio, digo yo, en todo su ejercicio, es evidente que ahora se le vayan encima a través de, una vez que se conoce esta transcripción, ¿no? Pues, poco oficio, entonces pues lo consideran ahora tibio y que tuvo que ser un poco más, proceder con más enjundia, como decimos, ¿no? Pero evidentemente que si no estás en la silla, no sabes cómo es el asunto. Claro, entonces, solamente el que carga es una cuestión el de bulto, sí, sabe lo que pesa, ¿no? Es una cuestión de Estado, no es una cuestión de persona, de tal manera que la prudencia tenía que caber en este caso en Enrique Peña Nieto. No lo voy a defender, él se sabrá defender solo. No, pues es presidente de la República y actuó en consecuencia. Así ¿no? es, la prudencia tenía que caber en él, y luego ante un presidente como es Trump, una persona que puede reaccionar de cualquier modo menos en la lógica,
Entonces creo que la prudencia estuvo bien Por en Enrique supuesto. Peña Nieto. En un momento continuamos. Forma parte de la comunidad Gabino Barreda. Contamos con sistema mixto y escolarizado. Visítanos en nuestras instalaciones en Costa Rica 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Secundaria y Preparatoria Dr. Gabino Barreda o en www.prepagabino.edu.mx. Secundaria y Preparatoria Gabino Barreda. Excelencia educativa a tu alcance. Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudio, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Y fíjate, Abel, hoy por la mañana un grupo de periodistas desayunó con los representantes de la corriente crítica del PRI, tan afamada ya, ¿no? Se escuchó ahí, yo escuché que alguien preguntó el por qué había surgido esta corriente crítica, si había sido por generación espontánea o producto de un movimiento nacional, porque es obvio, no nada más en Veracruz existe, hay en muchos estados de la República. Y porque además, bueno, corrientes críticas en el PRI surgen cada vez que hay crisis política a nivel de partido. La hubo allá en el 86, aquella corriente que generó la ruptura fuerte de la parte del ala izquierda del PRI y generó la creación del Partido de la Revolución. Primero del Frente Democrático, así ¿no? es, de la Revolución, y luego terminó en la PRD. creación del Partido de la Revolución Democrática. Después, cuando pierde el PRI la presidencia en el 2000, se crea otro movimiento de inconformidad al interior de ese partido, se regeneraron y regresaron. Pudieron haber regresado en el 2006, hubo rompimientos a su interior, divisiones serias, y quedó el PRI en tercer lugar en aquella votación,
Y en el 2012, bueno, ya retomaron el camino hacia Los Pinos. Así es. Ahora están las circunstancias cambiadas, son diferentes. Ya no es el PRI del 2000. Cuando el PRI pierde la presidencia en el 2000, tenía 19 gobernadores. Y esto le daba fortaleza. Todavía le daba La fuerza. mayoría de los gobernadores de las entidades federativas mexicanas eran del PRI. Sí. Y esto era una fortaleza. Les dio oportunidad para crear justamente la CONAGO. Que eso el les PRI dio. creó que les la dio, CONAGO sí. de tal manera de generar una corriente que enfrentara al poder de la federación. Y les fue dando espacios regionales, ¿no? Porque Y esa todo movilidad esto que le dieron a la hace CONAGO una fue una estrategia circunstancia válida. muy diferente que permitió al revolucionario institucional regresar en el 2012 a la presidencia de la República. Ya esas circunstancias desaparecieron. Así es. Bueno, pues esta corriente habla de lo que aconteció en la elección del año pasado para el gobierno de Veracruz y lo que acaba de ocurrir en la elección municipal de este año. Y hablan con sinceridad. El PRI en 63 municipios de los 212 de Veracruz no tiene un regidor. Esto claro. habla de la debacle electoral que sufrió Sí. el PRI. Claro. Y además comentan esas declaraciones del presidente del comité directivo estatal del PRI, que dijo que quedaron en segundo lugar en la elección y que le dijeron ellos, oye, quedamos en segundo lugar, de cómo lo pero veas, ¿cuántos ¿no? municipios ganamos? Así es. ¿Cuántos municipios ganamos? Por favor, es decir, son visiones diferentes entre un presidente... Y que Renato no tuvo respuesta después de eso. No. Renato ya no respondió. Un presidente que No, quiere sí. justificar su actuación con argumentos nada válidos porque la realidad lo desmiente, ¿no? O sea, Entonces no hay manera. esta corriente nos comentaron, o les comentaron a este grupo A de los periodistas. yo estuve allí, y que ya por lo pronto la delegada Lorena Martínez ya no es más en Veracruz, porque la verdad cometió muchísimos errores. Uno de ellos, de los más destacados, imagínense ustedes, fíjate, Abel, a una funcionaria del Ayuntamiento de Veracruz, que vive en Veracruz, la hace candidata a alcalde del PRI en Poza Rica. En Poza Rica. Y las consecuencias fueron Claro. obvias, se perdió escandalosamente. Parece que lo que quieren es perder, caray. Bueno, ayudaron al PRI a Sí, perder, sí. y que de esa forma en como ella actuó, algunos otros funcionarios de la estructura priista veracruzana se aprovecharon de esa condición de estar en la decisión de las candidaturas y pusieron como candidatos a sus cuates, sin tener ninguna convocatoria ante la base. Y por eso Hay dos factores. justifican los los resultados. resultados. Hay dos cosas: falta de experiencia en esta gente, ¿no? Que quién sabe cómo llegan en este caso a la condición de delegado del PRI, ¿no? Falta de experiencia, y luego el amiguismo. Así no se ganan las Fíjate elecciones. que me voy más por el lado del amiguismo, porque la señora Lorena es senadora, fue candidata del PRI al gobierno, claro, perdió en Aguascalientes, perdió. Entonces, bueno, se ¿Y supone conoce que Veracruz? definitivamente no. ¿Cuántos años, cuántos sexenios Definitivamente estuvo no. de delegado en Medellín aquí? Pues, Y conocía, desde alemán, ¿no? y conocía, era una gente que conocía el sistema político mexicano y conocía Veracruz. Pero paradójicamente nunca le hicieron caso. Claro, No le hicieron, porque convirtió el cargo de delegado en un cargo burocrático. Pero era una gente que guardaba el equilibrio y que no se iba por el lado de los amigos, al final iba cumpliendo no aquel papel nada, del delegado, no, pero ahora se fueron al otro extremo. Fíjate, ¿no? que Medellín, es bueno lo que comentas de Medellín, porque es un caso único, ¿no?
¿Cuántos años, casi no? una sobrevivencia en ese cargo por 3 periodos. Igual puede ser Alemán, lo que tú dices, ¿no? Bueno, el de pues, Alemán, el de Fidel y el de Duarte. Pero, insisto, su cargo fue más bien burocrático. Nunca propuso. Y si propuso, tampoco le hicieron caso. Bueno, tampoco, es que también le tocó bailar tampoco, con la más fea, ¿no? Imagínate también, con Fidel. Sí, le tocó bailar con la más fea. Es como si ahorita propuso, un delegado del PAN quisiera hacer algo aquí, pues no, para nada, no, con las mismas características en la manera de proceder, ¿no? O sea, sí, es cierto, guardando las proporciones, pero en la manera de proceder sería ahorita más o menos lo mismo, ¿no? Es cierto. Sí. Fíjate, Alfredo, que a mí me llama mucho la atención. Hay un dato curioso y si me equivoco, ayúdame, por favor. En estas puntos de quiebre del Partido Revolucionario Institucional, hay una ausencia: los jóvenes. Sí. Los jóvenes del PRI no aparecen en esos puntos de quiebre, ni desde los 3 puntos que mencionas, no aparecen los jóvenes. Tienen que sacar la casta aquella clase política, los viejos políticos, lo digo con respeto, ¿no? Claro. Los viejos políticos, los del saber hacer, ¿no? Y aquí es donde entonces, si estoy bien, o sea que no existen o no hay presencia de una juventud, en este caso priista, los viejos del PRI, ¿a qué le apuestan? Todos sabemos que en la superestructura, las instituciones como los partidos políticos que forman parte de esta superestructura, pues finalmente están para conservar el estado de cosas, ¿no? Y entonces esta clase política es un cambio, buscan un cambio para no cambiar, ¿no? Porque ellos van por conservar el estado de cosas. Quienes en algún momento estarían con el ánimo de impulsar un cambio son los jóvenes, y no veo jóvenes ahí en estos 3 momentos, ni siquiera ahorita, que incluso yo he sido a lo mejor un poco ácido con esta corriente crítica. El otro día copié una fotografía y la puse en color sepia y la subí, ¿no? Así como que, ¿dónde está el cambio? No hay manera de pensar a este grupo, a esta corriente crítica en todo el país, no nada más en Veracruz, como una posibilidad de cambio real para el partido. Un poco una cuestión media camaleónica ahí, ¿no? O sea, como que cambiar para no cambiar. No me acaba de hacer clic eso. Ese tema justamente se abordó en esta reunión de la corriente con los periodistas, porque alguien hizo esa pregunta. Bueno, está el vínculo de la corriente encabezada por gente ya mayor, de muchísima experiencia, con la juventud. ¿Cuál era la correa de transmisión que unía o que uniera a esas dos concepciones? Y bueno, nosotros estamos ignorantes de mucho de lo que realmente están haciendo los de la corriente. Ahí se nos explicó, dijo que efectivamente ha habido una interrelación con el sector joven, bueno, joven de 40 años, 50 años, ¿no? Para abajo. El problema es que parte de ese sector generacional de gente que aún no cumple 50 o que está en los 50 años, forman parte de la generación deformada por Fidel Herrera. Esa generación que deforma a Fidel Herrera y les inocula el veneno del patrimonialismo político. Así es. Y esas son las gentes que están entre los que representan la corriente crítica y las bases militantes del PRI. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, pues ellos que tienen mucha experiencia sabrán cómo hacerlo. Pero traen un diagnóstico muy interesante. Para empezar, están proponiendo, y por aquí nos dieron una copia del manifiesto,
tienen puntos muy importantes en los que están pidiendo. Para empezar, por supuesto, el cambio de delegado que ya se hizo, y van a mandar uno con muchísima experiencia, un exgobernador de alguna entidad federativa aquí a Veracruz, que según ellos va a trabajar con ellos, con parte de esta corriente crítica. No necesariamente para utilizarlos en la estructura partidista, sino bueno, pues para que los escuche en sus planteamientos. Pues la experiencia lo necesita basta, ¿no? el PRI, La experiencia es basta, lo claro. necesita el PRI con urgencia. Si van a levantar al partido de tal manera de hacerlo competitivo para la elección del 2018, está por verse. Pero es necesario, cualquier cosa que hagan, y es necesario hacerla, porque este partido está postrado. Sí. Está postrado. Si tú ves o observas la actitud del presidente del comité directivo estatal del PRI, no lo ves simplemente. No hay. ¿Qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el representante, en este caso el presidente del comité directivo estatal del PRI, cuando hay inseguridad? No dice nada de esto. No sale a decir, bueno, señores, hay que hacer algo en el gobierno porque el gobierno no está trabajando, que haga su papel de oposición. Así y esto es. no lo está haciendo. No lo está haciendo. Hay algo que tú comentas, que hay un trabajo por hacer y un vacío en el Partido Revolucionario Institucional que tiene que ver con la militancia. Y ahí hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Y en términos de los tiempos que se tienen para un poco resarcir el daño dentro en el contexto del PRI, ¿no? del partido, tienen muy poco tiempo para hacerlo. En lo que viene. Yo veo muy difícil que con toda la experiencia que la tienen este grupo de gentes que conforman la corriente crítica y la experiencia que pudiera traer el delegado que designen, el tiempo es muy poco. Y luego que no han hecho una definición, y qué bueno que tocas el tema de Renato. Renato a mí me parece que es un agente sin militancia que llega a la presidencia del partido. A lo mejor yo estoy ignorante de su currículum, pero medio conocedor de este medio, de repente, para mí incluso fue sorpresa que llegara primero de delegado de Liste y después brincara a la presidencia del partido, sin mayor militancia, según yo, y que es poco conocido en el medio, de tal manera que él está haciendo una función como si pasó de una función pública a otra, y no es lo mismo. Desde luego que hay debe tener una presencia política y una postura política, como tú dices, ¿no? Que se refleje en este momento la postura del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz a través de su presidente, y no se ve, porque para mí cayó del cielo, cayó parado, como dicen, ¿no? Es producto de las circunstancias. Tiene carrera política, tiene formación política, tiene formación política. Aquí el librito no es... Lo que pasa es que él no andaba buscando la presidencia del partido, ¿no? Esa la veía lejos. Él quería ser candidato a alcalde, pero bueno, pues las circunstancias por las que atraviesa el PRI, pues querían ganar la capital y él no convocaba, pero también habría necesidad de colocar a alguien en la cabeza del Partido Revolucionario Institucional, y para no generar mayor marejada, bueno, pues ahí estaba Renato y lo ponen. Joven, entusiasta, por supuesto, pero sin experiencia. Entonces, bueno, en un momento continuamos.
Si quieres marcar la diferencia, te gusta sentirte único y buscas nuevos retos, más de 20 años de experiencia nos respaldan, ya que somos una institución de prestigio con alta calidad educativa. Ofrecemos bachillerato, 14 licenciaturas, 18 especialidades, 5 maestrías y un doctorado. Un mundo de grandes posibilidades gracias a los mejores planes de estudios, costos accesibles, programa de becas, horarios en distintas modalidades y carreras de 3 años en promedio. Contamos con equipo e instalaciones que te permitirán innovar durante tu desarrollo académico, porque tu futuro es nuestro principal objetivo. Bienvenido al lugar donde vivirás esta experiencia. IBES. Pues fíjate que ese es el caso de Renato, joven, ya fue tesorero con Elizabeth allí en el comité directivo estatal, tiene alguna trayectoria y es un muchacho con talento político, preparado, pero llega en momentos muy difíciles para el PRI, cuando todos sabemos el hartazgo contra Duarte estaba a su tope, no pudo manejarse con libertad porque estaba un activista allí en la delegación del PRI y por otro lado cuadros viejos ya en la estructura del partido que le dieron muy poco margen para manejarlo. Aparte de que esos cuadros conocen muy bien la geografía política y geografía humana de Veracruz, los grupos en Chicontepec, en Zongolica, en Mina, Coatzacoalcos, en todo el estado, y pues él no tenía o no tiene esos vínculos. Aquí sí cabía, ¿no?, alguien de la vieja guardia, Así alguien es. con capital político, porque una cosa es tener formación y haber estado en un puesto, en otro, o en un espacio, para no contradecirme con lo que dije hace rato. Pero otra cosa diferente es el capital político en ese que momento permitiera es lo que hacer había, la cohesión, ¿no? Es lo que había y llegó él. Pero es lamentable que el partido tenga que lamentable acudir a para el PRI, eso. por supuesto que sí. Para el partido, ¿no? Para el partido. Por supuesto que desde sí. luego que Sí. visto desde otros ángulos, pues han de decir bueno, que ¿no? sigan cometiendo Sí, qué bueno, esos errores, ¿no? Y la verdad que ojalá y esta corriente crítica pueda poner el punto sobre las IES desde la perspectiva del propio partido, porque en términos de la participación política para nuestro estado hace falta, ¿no? Hace falta que haya más oxigenación, ¿sí? Se viene, hay que tomar en cuenta que el próximo año tenemos las elecciones más grandes de la historia de México.
¿no? A nivel de todo el país son unas elecciones de mucho peso, van a ser muy grandes, y creo que son 9 o 12 gobernaturas, y una de ellas es la de Veracruz. De tal manera que esta corriente crítica a nivel nacional y desde luego en nuestro estado caería bien para esta oxigenación política, que la corriente crítica pusiera los puntos sobre las IES y le diera cohesión a este partido. ¿Cómo lo ves tú después de escucharlos hoy en la mañana? Hay que ver, porque ellos serán parte de esa corriente que se está moviendo a nivel nacional. Va a haber varias mesas en la asamblea, en la 22 asamblea del PRI. Se dice que de las más importantes es la de estatutos, que va a estar en Campeche, y la de proyecto de nación en Guadalajara. En ambos casos la manejan políticos ya bastante... A los que sí podemos llamar políticos. Sí. Bueno, políticos viejos, vamos a llamar, okay. Con muchísima clásicos. experiencia. Y la de estatutos va a estar bueno porque hay una cláusula ahí, que esa te la sabes más que, seguramente más que yo, Alfredo. Es la eterna lucha entre aquellas dos fracciones de políticos y tecnócratas, ¿no? No quieren dejar llegar por ejemplo, al secretario de Hacienda, que se supone que es el candidato de Peña Nieto. Quieren que sea un político con militancia priista de por lo menos 10 años. Pero bueno, vamos a esperar cómo la manejan en las negociaciones internas de las corrientes del Partido Revolucionario previo ya manifestaron que no, claro. pero se espera que ya en el manejo de esta mesa saquen algo, porque no pueden dejar. Ochoa Reza está manejando esto, si va a dar resultados su gestión, porque él está haciendo lo que el presidente de la República le instruye, su jefe. Y bueno, pues vamos a ver, ya para el sábado sabremos en las conclusiones de la 22 asamblea a qué acuerdos llegaron. Fíjate, Abel, que hay otros puntos también muy importantes que debemos abordar en Veracruz. Aparte del tema de la corrupción, que es un tema que nos atosiga, nos ahoga, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es algo que trae muy presionado al gobierno de la alternancia, porque efectivamente, lo apuntaste hace un momento, Miguel Ángel Yunes Linares durante su campaña así lo ofreció que en 6 meses iba a resolver el problema. Pero siento que esto es algo que también la ciudadanía, nosotros, debemos situarlo en su contexto, en el auténtico contexto, ¿no? No es posible, conforme están las cosas de la inseguridad pública en Veracruz, en Tamaulipas, en buena parte de la República Mexicana, terminar en 6 meses. Eso no. Esto fue un asunto de campaña. De campaña. Pero claro, nosotros los ciudadanos lo creímos, o lo quisimos creer. No, yo creo que lo quisimos creer. Lo quisimos creer, porque la verdad, la inseguridad pública en Veracruz está al tope. En todas partes, pero particularmente en la parte sur, en el centro, acá Córdoba, en Jalapa, en el puerto de Veracruz, o en la conurbación Veracruz, Boca del Río, en Poza Rica, en el norte, en fin, no hay punto en la geografía veracruzana en donde la inseguridad no se haya enseñoreado. Ya no vivimos tranquilos en Veracruz, y desafortunadamente el gobierno local, estatal, está inmovilizado. Claro, el gobernador está haciendo lo suyo, pide ayuda a la federación lo aporta, pero de igual manera no hay policía, no hay cuerpos policiales confiables, y entonces quienes están haciendo la tarea es el ejército y es la marina. Veracruz y Tamaulipas son los que tienen mayor presencia, y no pasa nada. Y lo que está sucediendo
es lo que previeron aquellos que reclamaron desde cuando Calderón era presidente de la República, sacar al ejército de los cuarteles. Muy mala estrategia. Totalmente. Se está sucediendo lo mismo. Sucedió ya en Veracruz, ahora con levantaron, llevaron presos o detenidos a reporteros que estaban cubriendo, dialogando, tomando cerveza allí en el malecón de Veracruz, y se los llevaron. Y se los llevaron. Ya luego argumentaron una que el comandante, ¿no?, se había equivocado. No, sí, se equivocó, por supuesto. Y afortunadamente están vivos. Pero ¿qué ocurre en una zona, en un área rural? Aquí porque, estaban cámaras, pero luego esta gente con armas, con autoridad, te da una cachetada si le protestas. Nada más porque me miras. O sea, ni siquiera que le protestes. Sí, hay muchísimos videos. Claro. En ese sentido, no me hable usted así. La prepotencia es lo que los define. Prepotencia. Sí. Pero este es producto de que esos son cuerpos que no están preparados para perseguir a delincuentes. Así es. Y lo ha dicho el secretario de la Defensa Nacional. A nosotros no nos enseñaron esto, no estamos formados para esto. No son sus fines. Para esto está la policía, pero la policía está infiltrada, ¿ven? Está infiltrada. Entonces, ¿en qué panoramas nos encontramos? ¿Y eso quiere decir que el ejército no puede estar infiltrado? ¿Ven? Si yo me acuerdo que de muchos años, no solamente de la época de Calderón, de más atrás el ejército hacía ciertas intervenciones, sobre todo para el combate en materia de estupefacientes, y el ejército era sabido que tenía manejos con esto de los estupefacientes, ¿no? O sea, no están vacunados, el ejército, la marina, no están vacunados para ser infiltrados. No, por supuesto. La evidencia es de que no hemos tenido una respuesta favorable en términos de reducir, ¿sí?, los indicadores que muestran en estados como Veracruz y Tamaulipas, a pesar de la presencia del ejército y de la marina. Son los dos estados con mayor presencia de estas dos instancias, y en estos dos estados los índices no bajan. Cualquier día y cualquier fin de semana se acentúa más. Encuentras un descuartizado en una cajuela, un embolsado, tirado al pie de un riachuelo, etcétera. Y ahora a lo mejor puede ser algo común, pero un delito ahí común. En una plaza comercial de Veracruz acaba de haber un asalto a mano armada, una joyería. Y de repente te enteras que en la entrada de Cardel interceptaron a una familia y bájense y les quitaron el automóvil. Y así hay además un efecto que tiene que ver con una cosa rara que yo llamo de imitación. El crimen organizado hace cierto tipo de cosas y hay grupos que por la necesidad, por el desempleo, por esta crisis, por esta falta de cohesión social, están buscando y haciendo imitación de cosas que afectan a la sociedad, y se genera una gran confusión. ¿Y quién interviene? Interviene la policía, interviene el ejército, interviene la marina. No vemos resultados. Ese es el Yo problema. veo, Alfredo, que ese es el problema, no hay salida. No están vacunados. Para no mí, hay salida. No están vacunados. Bueno, es que además yo voy con el caso del secretario de la Defensa Nacional. Ya protesta porque ellos están viendo ese fenómeno. No quieren que se les infiltre más al cuerpo del ejército, porque los está torciendo del camino original. El ejército está para vigilar, no la seguridad social, no. Está para vigilar, para defender la seguridad la nacional. seguridad nacional, no está para esto. Pero desafortunadamente no hay policía en México que no esté infiltrada, y la de Veracruz es un caso alarmante. Claro. Alarmante, claro. Es un fracaso el que no se hayan capacitado en Veracruz, sobre todo en el periodo de Fidel y de Duarte de Ochoa, los cuerpos policiales, después de cientos, miles de millones de pesos que se han destinado
para ese propósito. ¿A dónde quedó ese dinero? Bueno, pues ahí está una de las razones por las que el exgobernador Duarte de Ochoa está en la cárcel y tendrá que pagar. Y el exsecretario de Seguridad Pública, ¿no? Ahí está que también, otro que de tiene, los casos que tiene que ver con esa bolsa, necesariamente ¿no? Con esa gran bolsa que de recursos. explicar porque fueron cientos de millones de pesos destinados para vigilancia, cámaras de vigilancia en buena parte del territorio estatal, por lo menos en las grandes ciudades de Veracruz, en la capacitación a través de fíjate, había dos academias en Veracruz, una regional que se encargaba de capacitar a cuadros judiciales, ministerios públicos, jueces, cuadros de inteligencia, de seguridad pública, y ya desapareció, pero está, y ahí todavía funciona la academia estatal, ¿sí? Que era la encargada o es la encargada de capacitar con cuadros de enseñanza bastante capacitados, ellos sí, porque además había recursos para esto, a los policías. Los municipios mandaban a sus policías para capacitarse y no vemos el resultado. Entonces, con este panorama, ante un ambiente de seguridad tan difícil que existe en Veracruz, viendo que cuadros de mando único de la Gendarmería, de la Policía Federal, no menguan o no reducen los índices de seguridad en Veracruz, ¿qué es lo que espera para Veracruz? Es el gran problema de la sociedad veracruzana. La incógnita, y lo que nos tiene preocupados. Y una cosa que es lamentable que sucede en esta transición del gobierno de la alternancia, hablando de tantos recursos, de la necesidad de capacitar a estos cuadros policíacos, lo que acaba de suceder en la academia con el director, ¿no? Lo tuvieron que despedir a Sosa Mirós. Pues él fue una víctima, ¿no? Pues será. Por supuesto. Porque, digo, a lo mejor sin la experiencia de vida llegó ahí. Y luego... Es que el director de una academia, el perfil del director de una academia, que no lo debe tenía. de reunir muchísimas características. Y desde luego que no lo Pero tenía. en el caso de él, que fue una víctima, digo yo, porque pues él despide, pero él no tiene ninguna autoridad para despedir. La autoridad que despide es el secretario. Es el secretario. Y él no pudo haber tomado esa atribución sin tenerla. Eso es cierto. Sin tenerla, Eso ¿no? es cierto, eso es cierto. Sin tenerla. Entonces, ¿a quién echarle la culpa? Al Pues, director de la el hilo academia, ¿no? se rompe por lo más delgado. Así es. Pero ahí, desde luego, también hubo el error de poner a alguien sin el debido perfil, ¿no? Sí, por supuesto, porque ahí tiene que ser una gente que tenga capacitación policíaca también, porque va a manejar grupos policiales, aunque él no se va a encargar directamente, de todos modos. Pero para convocar a ese equipo y demás, pues necesita la experiencia. Y conseguir a quienes van a dar la instrucción, claro, ¿no? Sí, zapatero a tu zapato, ¿no? Definitivamente, eso yo creo que previo a esa experiencia de Sosa Mirós, quienes habían estado al frente de la academia eran generales, gente del ejército, gente con disciplina militar, porque además los cuerpos policiales necesitan disciplina paramilitar, y si no es el capacitador no está capacitado para esto, pues se lo llevan al baile, como decimos, ¿no? Positivo, no puede haber. Eso es un hecho. El asunto es que nosotros seguimos padeciendo, la sociedad veracruzana sigue con el temor de moverse, con esa facilidad y confianza con que uno se movía en las carreteras de Veracruz, Alfredo. Uno podía pasear, uno podía salir el fin de semana, ¿a poco no? O salir a trabajar, ir y venir a ciertas horas, y ahora la verdad que no es posible. Las familias no queremos salir a cualquier hora, nada más de Veracruz para acá. Yo voy a Veracruz y procuro regresar antes de las 7 de la noche.
Ya cuando lo hago después de las 7 de la noche, la verdad que vengo con la preocupación, y yo lo he escuchado de muchas gentes, conocidos, y a todos amigos, lados del estado. y a todos lados del estado. Ni se diga para el norte, ¿no? No hay la certeza de que puedas llegar a tu destino tranquilamente. Siempre hay algo, ¿no? Esto nos tiene así al filo, en la orilla del sillón siempre, ¿no? Y con el Jesús en la boca. Yo también en otro momento, en otra emisión del programa, he dicho, Alfredo, que por ahí hay algo, ¿no? Que hay una mano que le está meciendo la cuna al actual gobierno de la alternancia. Yo creo que las cosas no pasan nada más porque sí. El hombre es un agente con competencias para esto, que tiene oficio político, ¿no? Sabe en dónde está metido, y sin embargo las cosas no le están saliendo del todo bien. Desde luego, con un estado con las arcas casi vacías, ¿no? Es muy difícil salir adelante, pero encima de todo eso yo creo que por ahí hay un factor, hay un elemento externo que no vemos, pero que le están haciendo su trabajito, como decimos. Bueno, creo que el problema fundamental es que no hay recursos. El gobernador tiene que distraer, imagínate, todo su esfuerzo, primero, en conseguir dinero para pagar la nómina. Segundo, en ver cómo puede salir con éxito de esa confrontación con grupos delincuenciales ya bastante arraigados en toda la entidad veracruzana. Y sin recursos, y con ese problema enfrente, difícilmente podrás hacer algo, y lo estamos viendo. No hay forma en que se diga se está invirtiendo, y sí se está haciendo, pero son recursos pírricos. En el sector salud se está terminando de construir uno que otro hospital, la torre pediátrica, y qué bueno que se haga, claro. Pero si en el gobierno hubiera recursos, si los recursos públicos no estuvieran comprometidos para el pago de una deuda que está atosigando el buen funcionamiento del gobierno, otra cosa sería lo otro. Claro. Lo otro de esa mano negra que comentas, pues esto con política se arregla. ¿Sí? Eso es superable. Es superable. Lo que es difícil es arrancar un gobierno con este escenario que tienes enfrente y sin recursos. Es decir, ir a la guerra sin fusil. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Nos dice que nos tenemos que ir, Alfredo. Ya nos vamos. Ya para el próximo lunes, ya a ver qué es lo que habrá de noticias. Esperemos que sean menos malas, ¿no? Que sean menos malas. Auditorio de Sociedad 3.0, les pedimos que nos regalen un like en Facebook. Suscríbanse a YouTube, Sociedad 3.0 Televisión, y desde luego síganos a través de Twitter en Sociedad 3.0. Les recordamos la programación de Sociedad 3.0 Televisión: los lunes a las 8 de la noche, La Conjura, con el doctor Carlos Luna Escudero y con nuestro amigo Alfredo Bielma y un servidor. Los martes, Agenda TV con Tomás González Corro. Los miércoles, Showtime Sport con Arturo Siraisi. Los jueves tenemos doble programación, Arena Política y Jalapeando, este nuevo programa que está rompiendo récords. No se lo pierdan. Jalapeando, este jueves tenemos un bonito programa en las fiestas de Jico. Y los viernes, Círculo Rojo y Live Sociedad 3.0, el mejor resumen de noticias con nuestro director general. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.